Hola, buenas tardes a todos. Soy José Antonio Fernández, formador de traders del broker GKFX. Espero que podáis ver bien mi MetaTrader, que me escuchéis bien, ¿vale? Por lo que veo me vais confirmando que todo ok. La verdad que tenemos un grupo hoy muy nutrido, se agradece y por lo tanto pues vamos a intentar también que sea dinámico y que a partir de ahí pues podamos también hacer sugerencias para poder analizar todo aquello que os pueda interesar. Estamos en un entorno de mercado. En este caso, que como veis, los mercados están subiendo sin respiro, con una fase de consolidación muy importante. Aquí tenemos en concreto pues, el gráfico diario del Nasdaq. Vamos a ponerlo velas, vamos a ampliar un poco, vamos a quitar la cuadrícula. Y bien, podemos ver cómo el mercado, tras realizar una pauta desde el soporte que marcó el 3 de noviembre, gráfico diario, a partir de ahí ha realizado en ese sentido un filtro alcista en concreto de 2.467 puntos hacia la zona de 13.402. Fijaos cómo en el momento que se ha roto esta pauta alcista, se ha roto aproximadamente en este nivel, a partir de ahí nos hemos encontrado ya los meses de febrero y de marzo, pues zonas de consolidación, ¿vale? Lo que está formando en ese sentido es un gran lateral, se está tomando un pequeño descanso, en este caso el mercado tecnológico, ya que es el mercado que más ha subido en la última década. Hemos visto siempre ponemos como ejemplo el gráfico del Nasdaq, que es un gráfico muy intuitivo, donde vemos realmente pues lo que ha significado el valor desde la gran subida que tuvo en marzo de 2009, la zona 1290, 1300. A partir de ahí, el Nasdaq ha ido generando siempre máximos y mínimos crecientes. Una pauta perfecta. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Más de uno pues me ha trasladado en alguna formación pues la frustración porque realmente pues el mercado en gráficos de alta temporalidad, como es el gráfico diario, pues se ha mantenido en esta zona, entre la zona de 12.188, niveles de 13.361 puntos. Esto es el entorno macro que tenemos, el Nasdaq, tenemos el mercado, el Dow Jones, el mercado industrial, exactamente con la misma pauta. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Dow Jones nos encontramos que la pauta se mantiene, es decir, ha ido generando desde la zona de soporte en el nivel de 26.310 puntos, ha ido generando intentos de apoyo y de regresión a la línea de tendencia, que se están respetando perfectamente dibujando un canal alcista. Por lo tanto, es un mercado que tiene mejor aspecto que el Nasdaq y por lo tanto es un mercado donde también se están volcando operaciones con multitud de activos de cointegración, estrategias con, por ejemplo, estrategias con perros del Dow, con dividendos, etcétera. Por lo tanto, es un mercado muy interesante el que nos está dejando el Dow Jones respecto a Nasdaq. A partir de ahí, mercado americano, nos hemos encontrado también SP500, la misma estela que en el Dow Jones, fijaos, como también se ha respetado muy bien la pauta. A partir de ahí, desde la zona de suelo que se ha generado, en concreto la zona de 3.217 puntos, ha realizado una estructura creciente muy interesante que hace que todavía los indexados al SP, los famosos Vanguard, Amundi, etcétera, pues estén todavía generando rentabilidades muy interesantes del 4, del 3,5% en lo que llevamos de año, puesto que simplemente llevamos un trimestre. Por lo tanto, el mercado americano, ¿qué es lo que os quiero decir con ello? Pues básicamente mantiene su pauta alcista. Ahora mismo no tenemos patrones comparativos. Se están hablando mucho de los 4.000 puntos del SP. El Dow Jones está rompiendo consecutivamente registros y lo hemos visto principalmente también en el DAX. Aquí tenemos el DAX, en concreto se ha marchado a la zona de los 15.000 puntos y a partir de ahí, vamos a hacer un poco de hueco que lo podamos ver, y a partir de ahí en esos 15.000 puntos ha roto la pauta que estaba generada a los 13.355 en gráfico mensual. Por lo tanto, estamos hablando de, en gráficos mayores, una pauta alcista muy clara que parte con el nivel de soporte en 10.880. ¿Por qué os explico esto directamente antes de explicaros la estrategia? Más que nada por daros una pincelada del entorno de mercado y que a partir de ahí podáis dilucidar exactamente en qué situación nos encontramos. La gran sorpresa que he transmitido estos días en los eventos que hemos ido realizando, pues la gran sorpresa de este año sigue siendo un IBEX 35 que lleva una subida en concreto de un 5%. Y por lo tanto, como bien sabéis, es un índice que suele defraudar bastante porque siempre va a la zaga de los índices motrices, como son el SP500,
el DAX en Europa y por lo tanto pues este año la verdad es que lo que llevamos de año está teniendo un resultado muy interesante. Eso no significa que las acciones que componen el índice en este caso tengan una buena perspectiva, ya que pues quitando en concreto sectores como Grifols, sectores en concreto como tecnológico, sectores que se encuentran muy por encima de lo que es los más afectados realmente pues a nivel de deuda, a nivel de market cap, pues lo están haciendo muy bien y van aumentando en este caso su cuota de mercado. Dicho esto, vamos a hablar hoy del sistema de RC Allen. Para todos aquellos que no lo conocen, RC Allen fue un operador de mercados que ya en el año 72 publicó pues un increíble libro, el cual os recomiendo, How to Buy a Fortune in Commodities. Básicamente venía un poco a aprovecharse de la volatilidad del mercado en aquellos años, en el año 72, los años 70-80 fueron años muy buenos para la operativa en commodities. De hecho, él realmente no hacía scalping, él operaba este tipo de transacciones siempre utilizando gráfico diario. En la estrategia que os voy a mostrar hoy podemos utilizarlo tanto un gráfico diario como un gráfico de 5 minutos, si así lo queremos, porque de hecho se basa única y exclusivamente en un triple cruce de medias. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar siempre es que en el activo en el que nos encontramos tengamos una tendencia muy definida. Básicamente es una estrategia que a mí personalmente me gusta. Es una estrategia que está formada por 3 medias de corto plazo y eso hace algo muy interesante. Normalmente cuando hacemos un sistema de triple cruce, tenemos también el sistema de Scott-Lowry, ya explicaremos en su momento, hay multitud de sistemas. Siempre nos encontramos que entramos, pero no sabemos bien dónde salir. Es decir, es la gran pregunta, ¿pero dónde salgo? Me pongo un trailing, lo pongo en el mínimo relativo anterior, nos damos cuenta que el mercado muchas veces lo que hace es pues sacarnos para rápidamente volver otra vez como puede ser este caso, para rápidamente volver otra vez a realizar un impulso. Es decir, la serie de pautas negativas que suelen minar nuestra operativa y que suelen desconcertarnos. Por lo tanto, este es un sistema muy sencillo que podéis aplicar en cualquier activo, no solamente en commodities, como lo hacía Allen. Si queréis también algo de bibliografía sobre él, en el libro de Análisis técnico de los mercados financieros de John Murphy, que es la Biblia para los traders, desde principios de los 80, cuando empieza a haber un poquito más de bibliografía, a raíz de que Steve Allen pues también hiciera, por así decirlo, la aplicación de las velas japonesas en Europa, pues a partir de ahí se establece un sistema que lleva pues muchísimos años funcionando, que es muy interesante, que lo podemos aplicar también en acciones y ahora veremos realmente en acciones qué tenemos que tener en cuenta para que el sistema genere una rentabilidad. Insisto y remarco esto, es decir, es un sistema tendencial, va a sufrir en los mercados laterales, por lo tanto, vamos a intentar ayudar al sistema con algún oscilador, tipo ADX, tipo AUSU, tipo RSI, con los filtros que os he comentado con anterioridad. Vamos a verla ahora y a partir de ahí ponemos en marcha el sistema. Vamos a empezar con mercado americano. Aquí tenemos, vamos a ver el Nasdaq, pero quiero ver el Nasdaq en contado para que tenga mayor gráfico. Vamos a eliminar líneas para que a partir de ahí podamos tener el gráfico más limpio. El sistema de Allen está basado en 3 medias móviles exponenciales de 4 periodos. Normalmente solemos utilizarlo con un sistema semáforo, amarillo, verde y rojo. El primero vamos a utilizar la media de 4 periodos exponencial en color verde. Posteriormente vamos a situar la media de 9 periodos en color amarillo, insisto, exponencial. Y por último, la media de 18 periodos, que en este caso sería la media lenta. Como bien sabéis, no entraría dentro del apartado de medias lentas, ya que apenas llega a la media de 20 periodos, sería la media más lenta de ambos. Veis que el gráfico distorsiona, las velas están verdes, la media también. Bueno, yo generalmente lo que suelo básicamente realizar en este sentido es tunear un poquito las medias para a partir de ahí, mejor dicho, las velas, para a partir de ahí que no se sobreexpongan los verdes y podamos tener una visión, en este caso, más uniforme de las velas. Suelo colocarlas todas en blanco. Para tenerlas todas en blanco, como veis, lo podéis utilizar de esta manera, barra arriba, barra abajo, vela alcista, vela bajista, en blanco. En ese mismo instante nos van a aparecer
de esta guisa. Si en algún momento os molesta el fondo negro, yo, como veis, es el que suelo utilizar generalmente. Podéis pasarlo a blanco sin ningún problema. Eso sí, ya cambiaríais el color de las velas para darle, en ese sentido, vuestro toque. Esto realmente no es lo importante. Simplemente es para que podáis ver exactamente cómo se configura el sistema. Vuelvo a repetir, medias exponenciales de 4, 9 y 18 periodos, ¿vale? Así está hecho el sistema Allen. Gráfico diario, primero lo vamos a ver en gráfico diario y a partir de ahí vamos a ir bajando temporalidad para poder ver exactamente cómo opera el sistema. Como cualquier cruce de medias, vamos a buscar siempre que se produce un cruce de medias. A partir de ahí encontramos que en el momento que se produce el cruce, esta sería la vela de ruptura, nos genera una operación compradora. Una operación compradora donde nuestra entrada va a estar reflejada, vamos a utilizarlo, básicamente en el cierre de esta vela. Ahí vamos a realizar la entrada, vamos a realizar nuestra zona de seguridad, lo podemos situar en este mínimo. Para aquellos que seáis un poquito más conservadores, podéis aprovechar el mínimo suyo anterior en 10.942 puntos. Va a depender de la capitalización de vuestra cuenta y también va a depender de vuestros objetivos de gestión monetaria, un 1%, un 2%, el que utilizáis cada uno. Lógicamente, es muy variado. A partir de ahí realizaríamos una compra y el objetivo de salida sería cuando la media de 4 periodos vuelve nuevamente a cruzar la media de 9 periodos. Es decir, vamos a buscar una salida rápida cuando las cosas se ponen feas, que realmente es lo difícil dentro de un sistema. Por lo tanto, vamos a darle un poco de zoom y vamos a ver que desde la entrada que realizamos aquí, aquí vemos un estrechamiento de las medias, nos deja dentro, seguimos dentro, nuevamente se estrechan las medias, no nos saca, dentro, seguimos dentro, se vuelven a estrechar. Para todos aquellos que puedan interpretar esto como un cierre, puede ser un cierre aquí, ¿vale? Perfectamente, como vemos. El cierre de esta vela, que es una vela que se produce o realiza un cierre en 12.668 puntos. No olvidemos que nosotros en gráfico diario hemos realizado la entrada al cierre de esta vela, que ha sido en 11.828. O sea, han sido un recorrido de casi 1.000 puntos el que ha realizado el Nasdaq, donde nosotros perfectamente, en el momento que se alcanzan X puntos, ¿vale? Cada uno de vosotros podéis tenerlo a 100, a 200, a 300 puntos. Tenemos la posibilidad de dinamizar el stop loss con cada mínimo que se va alcanzando, que nos va dejando el mercado, ahí, ahí, ahí. Siempre los mínimos los vamos a contar que se encuentren por debajo de la media más lenta, en este caso la de 18 periodos. Ahí tenemos un mínimo, ahí tenemos un mínimo, ahí tenemos otro mínimo. Esto para el trailing stop. Ahí tenemos otro mínimo y ahí tenemos otro mínimo, que sería ya básicamente donde se realiza la apuesta de salida, ¿vale? Esa es la acumulación de los 1.000 puntos. Lo que nos va a interesar, lógicamente, es que las medias se encuentren separadas. Acordaos de cuando os expliqué el sistema Alligator, lo que buscábamos era las garras separadas. Este sistema es muy parecido, ya que el Alligator pues también sigue medias de corto plazo y por lo tanto podéis ver similitudes. Como veis, es un sistema que tarda en echarnos, va a depender también de la tendencia del mercado. Ahora vamos a ver movimientos más cortos y por lo tanto lo que nos interesa en este caso es esperar a que la media de más corto plazo, la de 4, cruce a la baja la de 9. Va a tener momentos de acercamiento, pero si finalmente no se produce, seguimos dentro, ¿vale? Realizando la gestión monetaria, o bien con un cierre parcial, o bien con un profit, o bien realizando un trailing stop en cada mínimo que nos va dejando el mercado por debajo de la media de 18 periodos, ¿vale? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda? En semanal también, Juan José, también serían 4, 9 y 18. De hecho, en semanal, lógicamente, pues te van a dar recorridos mucho más amplios. Si coges el Nasdaq en semanal, los recorridos son abismales. Es decir, se produce un cruce aquí en este entorno. Fijaos el entorno de mercado. A cierre de 8.776 puntos el 19 de abril del año pasado. Y no tenemos un nuevo cruce hasta el 28 de febrero de este mismo año, ¿vale? Entonces, fijaos cómo nos ha mantenido dentro del mercado, aquí se ha lateralizado, pero la media no ha cerrado, aquí tampoco, y ya nos ha sacado aquí arriba. Por lo tanto, fijaos, la acumulación de puntos, en este caso son aproximadamente
3.868 puntos, ¿vale? Esto es un gráfico semanal, hay que tenerlo claro que, lógicamente, para trabajar un gráfico semanal tenemos dos opciones, o tenemos una capitalización de la cuenta adecuada, es decir, tenemos cuentas a partir de 10, 15, 20.000 euros, o bien si tenemos una cuenta más pequeña tenemos que ir con microposiciones, ¿vale? Lógicamente iremos aumentando time frame, tendremos menos ruido, pero nuestras posiciones tendrán que ser más pequeñas para, en este caso, en un reverso no encontrarnos con sorpresas desagradables, ¿vale? La media roja, en este caso, Francisco, va a ser la media que vamos a tener en cuenta para realizar tanto soportes y resistencias dinámicos, ¿vale? Siempre que la vamos a utilizar para acompañar la tendencia en un triple cruce de media, siempre dos van a ser la avanzadilla para realizar el propio cruce y la media más lenta va a ser la que va a ir marcando la tendencia principal, ¿vale? Entonces, si no tuviéramos la media más lenta, pues sería insuficiente el tener medias tan cortas de 4 y 9 periodos porque nos encontraríamos con sorpresas un poco más desagradables. Aquí estamos en el gráfico, hemos estado en el gráfico semanal, aquí estamos en el gráfico diario, vamos a ver ejemplo de posición corta dentro del gráfico diario. Bueno, como os podéis imaginar, la verde, amarilla y roja se mantienen alineadas. A partir de ahí, al cierre de esa vela, no directamente cuando aparece, al cierre de esa vela, es decir, al día siguiente, entramos en una posición corta que nos mantiene, fijaos, nos mantiene hasta aquí, que es cuando se realiza el cruce, ¿vale? Hasta esta vela, hasta este nivel, ¿vale? Por lo tanto, desde el nivel de entrada serían 1.212 puntos. Esta fue la gran caída del año pasado, febrero, con el anuncio del COVID, pero simplemente para que veáis el timing también de una estrategia, en este caso, corta. Algunos me habéis preguntado si ponemos una media de 150. Para un gráfico diario no hace falta. Para un gráfico diario nos basta y nos sobran las tres medias. Ahora bien, si yo quiero operar en un gráfico de una hora, tengo la posibilidad también de operar solamente con las medias. Tengo la posibilidad de crear una variante con una media de largo plazo, en este caso la de 150 periodos ponderada, que es la básica que tenemos siempre, ¿vale? En el momento que se alinean las medias en la misma dirección, pues lógicamente los cortes, como aquí, van a ser mucho más interesantes y a partir de aquí ya entramos en el patrón lateral que os he descrito antes en el gráfico diario, ¿vale? Pero como veis, dentro de la tendencia principal tenemos esa opción o tenemos la opción, en lugar de tener la media, si a algunos nos parece poco estética, no nos aporta, tenemos la opción en gráfico diario de ver realmente si están cruzadas las tres medias en gráfico diario. Si están cruzadas al alza, ahora mismo fijaos, este gran lateral que tiene el Nasdaq, vamos a verlo aquí, pues es algo que no nos gusta, afea bastante el gráfico, genera incertidumbre, por lo tanto, aquí lo que se establece es una pequeña caja en gráfico diario que hasta que no se resuelva, lógicamente, junto a que las medias no están alineadas y separadas, sino que están enmarañadas, no podemos realizar una operativa limpia. Pero si quisiéramos operar, por ejemplo, en una hora, puesto que la tendencia principal la miramos en el gráfico diario, si en el gráfico diario las medias están alineadas en la misma dirección, operamos en una hora en la misma dirección, ¿vale? Es decir, seguimos el mismo sistema de referencia que os expliqué hace tiempo para, en concreto, operar las medias, ¿vale? Por lo tanto, tenéis dos opciones, o bien situáis la media de 150, o bien simplemente os fijáis en el gráfico de largo plazo, en este caso el diario, para una hora, en el gráfico de 4 horas para operar en el 15 minutos, y en el gráfico de una hora para operar los pequeños, 1, 5 y 15, ¿vale? Si están cruzadas de manera alcista en una hora, nos vamos a encontrar con, en concreto, si están cruzadas a la baja, que solamente vamos a buscar posiciones bajistas en el 5 minutos y en el gráfico de un minuto, fijaos qué operación, vamos a quitar, disculpad, en este caso, vamos a quitar el rectángulo, vale, para que lo veáis. Fijaos la operación en un minuto, donde hemos visto muy claro que la tendencia era bajista en el horario, una tendencia que se manifiesta aquí, en concreto en el día de hoy en la apertura europea, ha abierto ya Londres y Frankfurt, y el mercado tiene una caída de 106 puntos, nos vamos al gráfico de una hora, y solamente, en este caso, vemos operativa, esta es la operativa más reciente, pero si nos vamos a
la operativa en concreto. Vamos a darle para atrás al gráfico. La operativa de la apertura. Fijaos cómo mandan los bajistas, ¿vale? Porque hemos utilizado la ventana de 1 hora para ver la tendencia principal. Así que podéis utilizar el sistema de triple cruce de medias sin necesidad de utilizar la media de largo plazo en el gráfico. Simplemente miráis la tendencia en el gráfico mayor que le corresponde sobre el gráfico que vais a operar, ¿vale? En este caso, como os he dicho, lo hemos visto en el gráfico diario del Nasdaq. Si miramos el resto del mercado americano, no tiene que diferir, salvo que tiene mejor pinta en concreto el Dow Jones. Fijaos cómo vamos a ir quitando líneas. Aquí está, quitamos. Fijaos cómo en el Dow Jones realiza un nuevo corte en este nivel al cierre de esta vela en la zona de 20.646, perdón, 31.889 puntos. Realiza un nuevo corte y de repente realiza una subida de 1.360 puntos, ¿vale? Esto se produce el 8 de marzo y a día 30 llevamos 1.600 puntos acumulados. Por lo tanto, vemos que es un sistema que por sí solo es rentable, lo reconozco en este caso o lo recomiendo para gráficos mayores, pero también lo puedes utilizar para hacer operativa rápida a corto plazo. Le podemos agregar a partir de ahí, lógicamente, para los movimientos laterales que no son muy deseables, le podemos agregar un MAC, en este caso, para un daily. Pues fijaos, el MAC en concreto de 12.26.1, podéis agregarle 5.13.1, podemos agregarle también, para todos aquellos que trabajéis, que es un excelente indicador, el indicador de Bill Williams Awesome, indicador asombroso, también lo podéis utilizar. Fijaos que el Awesome aquí es más sensible que el MAC 12.26.1. Aquí nos está marcando una pauta de cortos, justo cuando se produce el descanso de la gran subida que tiene el mercado Dow Jones el 5 de noviembre, se produce el descanso. El MAC no nos echa, pero lógicamente nuestra estrategia sí hay que respetarla. Y en este caso el Awesome es más sensible que este MAC en concreto y os podría ser de mayor utilidad a la hora de acompañar a la estrategia. Por lo tanto, tenéis que tener claro que en gráficos temporales altos estaba calculando que la rentabilidad promedio en acciones es de un 16% en los últimos 12 años, pero voy a hacer una salvedad porque sé que es algo que me podéis preguntar. La salvedad en acciones es que miréis también el índice al que pertenecen. Es decir, hay una manera muy clara de saber cuál es la tendencia del mercado para que a la hora de adquirir una acción las cosas vayan bien. Normalmente cogemos una acción del mercado americano, voy a coger, por ejemplo, ahora veremos una acción española para que tengáis un ejemplo. Cogemos una acción en concreto. Aquí tenemos las acciones, por ejemplo, de Caterpillar. Aquí tenemos Caterpillar, fijaos cómo en acciones, en gráfico diario, va muy bien el sistema. Es decir, sistema que aquí nos mete, realmente no nos saca hasta que llega a este nivel, nuevamente nos mete en este entorno y nos saca en este entorno, aproximadamente en ese nivel. Es decir, pasamos de un nivel de 192 dólares acción a un nivel de cierre en 216, alcanzando una cota máxima en 238. Por lo tanto, una acción es un subsistema que va muy bien. Ahora bien, para dar ese 16% de rentabilidad, yo lo que he hecho es dar una vuelta de tuerca. Es decir, lo que he establecido es que si esta acción, Caterpillar, pertenece a un índice, en este caso el Dow Jones, lo que voy a hacer es buscar el Dow Jones. Vamos a buscarlo de nuevo. En el gráfico diario también. Y si el Dow Jones se encuentra, en este caso, con su media de 100, por encima de su media de 150 periodos, entonces sí podemos realizar la compra. Más allá de que, evidentemente, también el cruce de Allen va en la misma dirección que las acciones de Caterpillar. Es decir, esto es muy importante. A veces compramos una acción porque creemos que tiene un buen aspecto, pero no nos fijamos que pertenece a un sector y pertenece a un índice. Lo ideal sería que tanto el sector, el índice como la acción, en la temporalidad que vayamos a adquirirla, en este caso en diario, siempre es recomendable diario y semanal, se encuentren alcistas.
A veces compramos una acción, el índice en gráfico diario está por debajo de su media de 200 o de 150 y nos encontramos con la sorpresa de ¿qué pasa? Mi acción no tira, me habré equivocado en la selección de la acción y es porque realmente no hemos mirado si el índice al que pertenece tiene estructura alcista o el sector, ¿vale? Por lo tanto, fijaros muy bien que a la hora de realizar estrategias en acciones vamos a buscar que tanto el índice como el sector al que pertenecen estén alcistas. Esto simplemente se lleva a cabo con una media móvil de largo plazo en una temporalidad diaria o semanal, ¿vale? El MAC 12.26.1 es un MAC seguidor de tendencias. Si os fijáis, no es el 12.26.9. Yo, en ese sentido, he realizado un cambio. No me interesa en este caso la línea Signal y lo que he hecho simplemente es utilizar un MAC que sea robusto y que a partir de ahí me pueda permitir una temporalidad diaria, pues lógicamente no echarme del mercado cuando realmente la estructura es alcista. Fijaos, este MAC cómo soporta todo este movimiento. Si llego a utilizar el de 5.13.1 me hubiera sacado varias veces, en esta seguro que me hubiera sacado, en esta seguro que me hubiera sacado, en cambio con el 12.26.1 no. Me encuentro un histograma que salvo en este nivel donde tenemos debilidad, pero es porque nuestro propio sistema Allen nos está echando, no lo olvidemos, ¿vale? Se mantiene por encima de su waterline. Por lo tanto, es interesante tener un MAC que es más fuerte que la configuración habitual dentro de esa temporalidad. Como vemos aquí, a pesar de encontrarse en una situación donde la aceleración de las medias 12 y 26, que son las que utiliza el MAC, no es muy alta, pero sí se mantiene en un tono positivo en todo momento desde que se realiza la ruptura. Aquí encontramos el cruce de medias, se realiza en este entorno, el entorno de los 22.743 puntos, pero es que no nos encontramos una debilidad del MAC hasta los 27.247, lo que viene a ser este nivel, ¿vale? Este no, aquí. Entonces, fijaos cómo de esta manera vamos a aprovechar utilizando un MAC de este tipo. Vamos a aprovechar en caso de que no tengamos ninguna estrategia operaciones globales durante más tiempo. Como vemos, nuestra propia estrategia nos ha mantenido aquí, aquí nos ha echado, pero nos vuelve a meter y nuevamente se vuelve a entrar en un lateral. Lógicamente, los movimientos tendenciales, hasta que vuelven a incrustarse en un lateral, aquí tenemos un movimiento de casi 1.300 puntos, son siempre más rentables. Los laterales son más cortitos y, por lo tanto, siempre van a ir a compensar estos pequeños movimientos donde comienza con una aceleración muy fuerte, pero se frena y nos hace descongestionar, ¿vale? Evidentemente, si vais a utilizar una media de 150, cuando la media está curvada de esta manera, es decir, con una línea ascendente, olvidaos de las operaciones bajistas, de esta, van a ser simplemente cierres de operaciones compradoras. Cerramos aquí, cerramos aquí, cerramos aquí y cerramos aquí. Pero no vamos a atender o vamos a meternos cortos siempre y cuando tengamos que el MAC está en positivo y la media de largo plazo tiene curvatura ascendente, ¿vale? Eso tenerlo como regla de oro es muy importante, porque muchas veces uno de los problemas del trader es realmente querer transar las dos direcciones, alcista y bajista continuamente. Perfecto, como poder lo puedes hacer, pero realmente el mercado no te va a dar una estadística de largo plazo limpia para que puedas salir de ese tipo de batallas indemne, ¿vale? Por lo tanto, tener muy claro cuál es realmente el sistema que tenemos que tener en la cabeza, el sistema que tenemos que utilizar. Por lo tanto, coincido contigo, nos comenta José que aquí se ve muy fácil, pero que luego es difícil cuando está solo. Evidentemente, realmente ahí es donde tenemos que tener en cuenta el factor de la disciplina. Leemos muchísimo en libros, nos lo comentan cuando vamos a charlas, la disciplina, la gestión monetaria, pero luego se aplica muy poco, porque al final el factor emocional es muy difícil de domeñar. Siempre necesitamos un entrenador, un formador que en todo momento nos dé la posibilidad de que no se nos caliente la mano en el ratón y que a partir de ahí sepamos exactamente qué bolas vamos a batear, como decía Warren Buffett. Realmente no le interesa estar continuamente operando en lo que denominaba Graham Mr. Market, ¿no? Que es esquizofrénico a corto plazo y se convierte u opera con cordura a largo plazo. Y fijaos como en un gráfico de alta temporalidad, no os voy a decir que sea sencillo, que se regale el dinero, que lo pueda hacer cualquiera, eso sería mentiros, pero sí tenemos una visión más limpia del mercado, que es lo que queremos. A partir de ahí, con un sistema pues que tenga dos reglas, podemos batir al mercado y sobre todo tener muy claro cuándo tengo que entrar y cuándo no dentro de este, ¿vale? A partir de ahí creo que realmente es lo importante a la hora de operar. El stop loss, me preguntáis por aquí, siempre os doy varias opciones. Un primer stop
sería un stop que utilizan los gestores más a largo plazo, sería utilizando, como os he dicho, la media más lenta y todos los apoyos que se realizan por debajo de la media más lenta, es decir, se va haciendo un trailing sobre la media. Aquí podríamos poner uno, aquí otro, aquí en este caso nos saltaría el stop loss, ¿vale? Nuevamente nos vuelve a meter. Esa es la opción que tenéis. Hay gestores que utilizan un stop loss dinámico utilizando la media de largo plazo y básicamente hay gestores o traders que simplemente su stop, perdón, es la media verde. Es decir, cuando la media verde cruza la media amarilla, es decir, aquí no la cruza, aquí precisamente, aquí es cuando salen de la operación, ¿vale? Es decir, una operación donde hemos entrado en estos niveles, es decir, 1766 puntos después. A partir de aquí, ¿qué indicador nos podría dar o nos podría evitar alguna señal falsa? Pues alguna señal falsa, básicamente aquí tenéis, insisto, un indicador robusto como puede ser el MAC 12261, tenéis el Awesome, tenéis un indicador como es el ADX, que es un magnífico indicador para desatascar movimientos laterales, aquí lo tenéis. Yo lo tengo configurado para simplemente ver, en este caso, en el momento que hay tendencia y cuando no la hay. Aquí fijaos que si bien está por encima de la línea de 20, no rompe la de 25, sorpresivamente, porque realmente pues el swing que realiza el precio es un swing de casi 5.000 puntos. Pero en este caso hemos visto que para la DX no ha sido suficiente y se ha mantenido por debajo del nivel 25. Eso lo ha hecho pues en la medida que el movimiento ha ido desacelerando y ha ido generando estos suelos. Por lo tanto, como fiel seguidor, a mí me gustan personalmente más que el ADX en este tipo de situaciones, que lo utilizaría para temporalidades más cortas. Me gusta el MAC, me gusta el Lawson y me gusta el Williams, que lo podéis utilizar también. Aquí lo tenéis. Es un indicador que, fijaos, aquí nos mantiene en una posición compradora. Disculpad que se vea ahí. A partir de ahí, fijaos, está por encima del nivel 50. Nos mantiene dentro y curiosamente cuando el sistema Allen nos dice que nos marchemos, curiosamente el indicador también nos dice que nos marchemos. Vuelve a cruzar Allen, vuelve a cruzar el Williams. Dentro. Aquí hace un intento de perpetrar o de penetrar la zona de 50, pero no, simplemente es un apoyo. Y fijaos, como aquí el sistema probablemente nos pudiera dar una salida. Se asemeja muchísimo o es el indicador que más sigue al sistema Allen. A partir de ahí, nuevamente, nos mantiene dentro y a día de hoy se mantiene dentro del sistema. Si nos vamos más atrás, exactamente igual. Es decir, aquí nos echa el sistema y aquí nos echa el Williams. Por lo tanto, como acompañantes, creo que ganan respecto a otros indicadores o bien el MAC o bien el Williams. O si queréis, podéis utilizar los dos, como queráis. Hay veces que el Williams se va a adelantar un poquito, como es aquí, puesto que aquí el MAC todavía está en histograma negativo, aunque la pendiente de Signal va aumentando, va acelerando el movimiento, pero bien es cierto que aquí el Williams, en este caso el Williams de 50, ¿vale? Por si me preguntáis la temporalidad, un Williams de 50 con un nivel en 50 también, ¿vale? Sabéis que el Williams normalmente aparece con niveles de menos 80 y menos 20. Yo utilizo para facilitarlo un menos 50, que creo que me parece más interesante. Entonces, para gráfico diario creo que va de manera excelente con el sistema. Incluso podéis operarlo solamente el Williams y el cruce de Allen, ¿vale? Por lo tanto, veis que es muy sencillo. Productos, como me comentáis aquí, subyacentes, todos. Aquí habéis visto un gráfico del Dow Jones, hemos visto solo mercado americano. Vamos a buscar otro tipo de activos que nos den un poco más de juego. Aquí está el DAX. Fijaos en el DAX. Aquí nos da entrada el Williams, aquí nos da entrada Allen y a partir de ahí, fijaos, aquí realiza un semifallo, ¿vale? Pero ¿qué es lo que nos espera después del semifallo? Una nueva ruptura y una subida de casi 1.000 puntos, ¿vale? El semifallo, pues encontramos que el semifallo es muy pequeño, son 27 puntos lo que perdemos para ganar 1.000, ¿vale? Que es lo que ha hecho luego el mercado en la gran subida. Estoy hablando gráfico diario, ¿vale? Aquí exactamente igual. Los laterales siempre van a ser rebasados por las operaciones tendenciales. Por eso es un sistema que a mí personalmente me gusta. Laterales nos los tenemos que tragar. Todos los traders los sufrimos. Pero luego realmente nos encontramos que los movimientos tendenciales son muy grandes. Por lo tanto, nos compensa. Y sobre todo que a pesar de que veamos que las medias tienden a juntarse, hasta que no se cruzan, no tenemos salida para no, en ese sentido, tener muy claro
cuál es nuestro objetivo. Podéis apoyaros en el Williams porque creo que hace mejor seguimiento incluso que el MAC, ¿vale? Pero al que le guste más el MAC lo podéis hacer. Esto es en el gráfico del DAX, fijaos, bastante claridad, bajamos a 1 hora. Fijaos en gráficos de 1 hora, la verdad es que desde que produce el cruce, aquí están alineados el cruce de Allen y Williams, aquí tenemos un movimiento de 149 puntos, nuevamente nos mete al mercado y seguimos dentro de él con otros 226, ¿vale? Por lo tanto, aquí, en este caso, tenemos realmente un sistema que nos puede permitir generar muchos puntos. Si quisiéramos modificarlo, Leonardo, podemos modificar el Williams y ponerle 2 líneas de 80 y 20, como ha tenido siempre, ¿vale? Lo que pasa es que yo siempre tiendo a simplificar los indicadores porque creo que no todo el mundo, en este caso, está preparado para poder interpretar las zonas de sobrecompra sobreventa. Suele haber bastante problema con ello. Disculpad porque en este caso, en Williams, es en negativo. Por lo tanto, a la hora de editarlo, tenemos que consignar número negativo. Aquí lo tenemos, ¿vale? Zonas de sobrecompra por encima de 20, es decir, tenemos en este caso zonas de compra y las zonas de venta van a estar por debajo de 20. ¿Qué es lo que ocurre con el Williams? Tiene una singularidad que me he dado cuenta que haciendo un testeo histórico, pues generalmente las zonas más importantes siempre se encuentran por debajo de 50 o por encima de 50. ¿Por qué? Porque en estos niveles extremos el mercado normalmente está muy poco tiempo, por encima de 80, por debajo de 20. Como son niveles ya donde, en este caso, las máquinas de alta frecuencia en gráficos de 1 a 15 minutos ya nos han achicharrado las posiciones cuando se llega a esos niveles. Ya en 1 hora no hay máquinas ni en un diario, pero bueno, para que lo tengamos, en claro, creo que os puede ser más práctico si situáis solamente un nivel 50. Vamos a la lista de indicadores, editamos y eliminamos los niveles 80-20 para mantener el de 50. A mi juicio es más útil, ¿vale? Vamos a ponerlo a prueba. Tenemos un minuto del DAX, fijaos, muy bien. Es decir, nos ha realizado una compra aquí, perdón, una venta y nos ha sacado aquí, ¿vale? Esto es un gráfico de un minuto. Por lo tanto, hemos tenido aquí como es este lateral. Acordaos también de la importancia de las sesiones, es decir, tanto la sesión asiática como todo aquello que quede fuera de la apertura europea, apertura americana es mercado plano. No lo vamos a tener en cuenta a la hora de operar. Entonces, las horas más fuertes son entre las 8 de la mañana y las 11 y entre, en este caso, las 3:30 y las 5:30 dentro del mercado americano. Ahora con el cambio de hora, pues nos encontramos con el consecuente traslado de hora. Pero realmente todo lo que esté fuera de ese tipo de horario, pues encontramos la hora de la hamburguesa, que se llama, ¿no? Donde el mercado va a estar muy plano y nos va a desesperar. Así que fijaos más bien en esas zonas próximas a las aperturas, porque realmente es las que mayores alegrías nos puede generar en nuestro trading. Entonces lo podemos ver realmente que a medida que abre Londres y abre Frankfurt, pues lógicamente nuestras operaciones para scalping van a ser más limpias. Acordaos también del objetivo en scalping, no es el objetivo de swing. El objetivo de scalping en el DAX, pues interesante, puede ser 20, 25 puntos y para divisas exactamente igual. Vamos a ver, me preguntáis por aquí, para momentos laterales intendenciales, ¿qué sistemas de los que has puesto en los seminarios te gustan más? Para los movimientos laterales y tendenciales, el indicador DSS Brissert es un indicador muy interesante. Acordaos que era un doble estocástico suavizado, ¿vale? Creo que es muy, muy interesante. William en un minuto de 50, también, exacto. Fijaos que pule bastante bien. Si lo pasáis a 14 o 20 vas a encontrar mucho más ruido. Por lo tanto, lo que nos interesa es, dentro de ya el propio ruido que puede tener la acción del precio, como vemos aquí, que evidentemente el Williams no es de piedra, siempre nos va a dar o nos va a mantener más tiempo dentro del mercado, ¿vale? Las temporalidades, insisto, la podemos operar todas las temporalidades. Ahora hemos visto índices, pero vamos a dar el paso al eurodólar. Eurodólar en gráfico diario. Fijaos el eurodólar en gráfico diario. Entrada magnífica la que nos ha regalado el sistema. Primero, si bien el cruce ya se produce en esta vela, ¿vale? En este entorno, pero fijaos, Williams ya nos está avisando, ¿vale? El stop loss lo ponemos en el máximo anterior. Aquí siempre va a ser en el máximo o el mínimo anterior, ¿vale? Por lo tanto,
vemos que es una operación donde seguimos dentro del mercado y donde llevamos un recorrido de 344 pips. Esto es un daily del euro dólar. Nos vamos a dólar australiano contra el americano, exactamente igual. Aquí tenemos un recorrido más cortito. Primero nos ha generado aquí una entrada Williams, pero no lo ha hecho el sistema. Por lo tanto, como estamos hablando del sistema Allen y no del Williams, la entrada no la realiza aquí. A partir de ahí, ¿qué es lo que nos encontramos? Vamos a darle un poco de amplitud al gráfico. Nos encontramos que fijaos el semifallo que realiza la media, ¿ves? Ahí, para nuevamente meternos. Por lo tanto, destaco la importancia de la gestión del stop, un stop inicial que ha estado en este nivel, para a partir de ahí plantearnos siempre en el siguiente máximo que ha realizado el precio, ir haciendo trailing stop a medida que el precio va avanzando a nuestro favor. Ahora tiene aquí un lateral, en este caso ha realizado una zona de soporte en 0,7558 y de momento tenemos que hablar también de cortos en la temporalidad de un diario. La libra dólar pues va a ser el mismo gráfico que el euro dólar, tiene correlación positiva de un 70% en esta temporalidad y por lo tanto, como veis, ahora mismo la perspectiva que tiene es bajista. Si nos vamos a un gráfico más corto de la libra, fijaos que tiene en ese sentido una entrada que se realiza en este entorno aproximadamente aquí, más o menos, ¿vale? Tiene aquí un semifallo. En este caso, semifallo es pues, prácticamente nada, creo que perdemos 2 pips, no perdemos más. Y nuevamente nos vuelve a meter a mercado para generar un mínimo de 44 en el cual todavía se encuentra, no nos ha sacado, ¿vale? Por lo tanto, lo que me interesa, me importa de cara a que podáis sufrir menos en el mercado, es que los momentos donde la media de 4 se pone nerviosa y cruza la de 9, la pérdida es mínima, ¿vale? Me recuerda mucho en ese sentido al sistema Seikota, de Seikota, que también os comentaré, donde vemos que en este caso las pérdidas que nos genera el sistema son muy cortitas, son muy asumibles, ¿vale? Os hago zoom para que precisamente veáis dónde se cruzan las medias, porque no quiero poner las entradas más bonitas, porque realmente estamos aquí para dar realismo, no para exactamente explicaros cuál es el movimiento más adecuado para la foto. Para nada, aquí no buscamos foto, lo que buscamos es realismo. Por lo tanto, aquí el sistema, fijaos, se realiza el cruce ahí, se adelanta aquí al Williams incluso, fijaos, y nos mantiene dentro. Aquí podría ser una zona de salida, quizá pues apoya la media, aunque realmente ya cruza aquí, pero fijaos que de aquí la libra dólar pues realiza un movimiento en concreto de 57 pips en gráfico de 60 minutos. No vamos a tener en cuenta las colas de las velas, aquí una, aquí otra, para todo aquel que quiera hacer un trading aquí, aquí y aquí, lo puede hacer. Pero fijaos que lo que realmente nos interesa es que nos mantenga dentro el mayor tiempo posible. Por lo tanto, cuando ya nos saca, que nos saca aquí de manera efectiva, pues ya el mercado nos ha dado nuestro botín, ¿vale? Por lo tanto, es importante que lo tengamos en cuenta. Para todos aquellos que quieran esperar al cruce de sistema Allen con el Williams, también lo podéis hacer. Es decir, eso va a depender de vuestro aplomo. Es fácil verlo, lo estamos viendo a toro pasado. Dentro de la operación, cuando están sudando las manos o cuando realmente entran las dudas, es cuando tenéis que tomar la decisión. Pero todo aquel que tenga la entereza de entrar en este entorno para después salir aquí, pues efectivamente lo puede hacer, ¿vale? Si busca la alineación de Allen con Williams. Aquí vemos que también, como veis en el gráfico de una hora, en la libra dólar, los resultados son muy buenos. Es decir, aquí nos hace una entrada y precisamente nos mantiene dentro y aquí nos hace la salida, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una operación de 116 pips en un gráfico de 60 minutos. Me preguntáis en el IBEX, sí, vamos a ver el IBEX. Aquí está. Vámonos a un diario. Pues fijaos, en el IBEX ahora mismo se está desperezando la estrategia. Yo esperaría al cierre de la vela, bueno, al cierre ya cerrado, ¿vale? El cierre de hoy, porque esta estrategia pues daría la entrada, la realizaríamos mañana, ¿vale? En este caso, ya ha realizado un primer cierre de una vela con las medias cruzadas al alza. El Williams ha cerrado con muy buena pinta y por lo tanto esto significa que mañana podemos tener una subida mínima de 130 puntos hacia la zona de 8.738, que es el techo del 17 de marzo, ¿vale? Fijaos cómo también nos ha dado, aquí realiza una entrada,
el IBEX, la verdad es que es un índice que tiene más huecos, lógicamente, la mayoría de aperturas se hace con gaps, por lo tanto hay que tener en cuenta que no sale la foto tan bonita cuando vamos a gráficos de alta temporalidad. Pero aquí fijaos cómo la entrada que se realiza en este entorno, en la vela del 15 de febrero, luego tiene un bajón, una regresión a la media, pero no cruza, te mantiene dentro, dentro y cruza aquí arriba, ¿vale? Aquí, precisamente, es cuando cruza. Por lo tanto, fijaos cómo la ganancia ha sido pequeña, 128 pips para un gráfico diario, pero en definitiva ha sido ganancia. Y ahora esperamos otro swing, otro impulso a raíz de este movimiento. Echamos para atrás, pues lógicamente en gráfico diario pues tenemos otras entradas por este entorno. A raíz de este entorno, pues estaríamos aquí un movimiento ya más extenso de 356 puntos. Aquí tenemos otro movimiento en el IBEX aquí en este entorno, fijaos, nos mantiene dentro, y aquí realizaría realmente la salida, pero claro, después de un recorrido de 1143 puntos. Acordaos siempre como regla, cuando normalmente la vela que rompe el sistema, en este caso sistema Allen, es una vela de gran dilatación como esta, normalmente le viene acompañado, salvo que el impulso o el volumen sea exacerbado, le viene acompañado un movimiento lateral. Si es esta primera vela tiene la misma extensión, es decir, esta vela que cruza tiene la misma extensión que esta, normalmente luego el precio se detiene. Se detiene haciendo una fase de consolidación y luego continúa el impulso, ¿vale? En este caso no nos ha pasado porque la primera vela, que es esta, es más pequeña. Esta es pequeña y ya aquí es cuando realiza el estiramiento que nos pilla dentro. Es una vela de 600 puntos. Por lo tanto, es interesante posicionarnos antes, como nos ha hecho la estrategia, para poder llevarnos esos 600 puntos, ¿vale? La orden, en el momento que entramos directamente a mercado, es decir, o bien tenemos la entereza de cuando vaya a cerrar el IBEX podemos dejar una orden marcada, lo que pasa que en este caso vamos a encontrarnos con gaps de apertura y demás, es un índice que a mí para operar en diario me parece más farragoso, casi que me gusta más en 4 horas, pero normalmente lo que buscamos es el cierre de esa primera vela y ya entramos en la segunda. Más preguntas. Sí, o sea, quedaros tranquilos que este webinario se está grabando, ¿vale? Y lo vais a visualizar, pues en concreto, normalmente lo hacemos al día siguiente, a mediodía, lo podéis tener para poder visualizarlos. Sí, en gráfico diario sí ponemos stop, José. Tenemos varias zonas operativas. La primera sería, bien, el stop es el cruce nuevamente de la de 4 sobre la de 9. Ese sería el más inusual, es ya para traders que tienen más experiencia o más confianza en sí mismo. O bien, lo que podemos hacer en este caso es, en el momento que ha subido el activo, por ejemplo, 100, 150 puntos, a partir de ahí el stop loss que tenemos en el mínimo anterior, acordaos que siempre el mínimo anterior en el gráfico diario va a ser el stop, lo subimos al punto de entrada y podemos dejar correr la posición hasta que el sistema nos eche, ¿vale? Por lo tanto, siempre es importante la gestión del riesgo. Eso es importante, los gestores de fondos lo tienen en cuenta también, por mucho que digan que no, es decir, ellos tienen también un margen de seguridad porque el mercado es incontrolable, el mercado es aleatorio, por lo tanto hay que tener muy claro si la cosa se pone fea, dónde salir, ¿vale? Pero no obstante, como os digo, en líneas generales, es un sistema que cuando las medias se ponen nerviosas o el mercado no tiene tendencia, las pérdidas en las que incurrimos son pérdidas ínfimas, son pérdidas muy pequeñas y muy controlables, ¿vale? Que luego, en momentos de expansión, nos dan grandes alegrías. Por ejemplo, aquí tenemos esta zona, como vemos aquí, esto es un rango del mercado de 260 puntos, pero fijaos que aquí nos da la entrada, por ejemplo, nos da la entrada en este entorno, en el entorno de 6.955 y nos saca en el entorno de 6.764, 190 puntos de pérdida, ¿vale? Pero luego posteriormente es que nos genera 1.100 y pico de ganancias, o sea que como veis están compensados. Y lo hemos visto, por ejemplo, para materias primas, que realmente es como lo utilizo Ray Allen, pero fijaos como en el oro también funciona muy bien. Nos encontramos una zona de ruptura, comienza aquí, precisamente, aquí se aproximan las medias, no llega a cruzar, aunque nos puede saltar un pequeño stop loss, ¿vale? Y a partir de aquí lo que tenemos es que la media sigue creciendo, creciendo, se pega, vuelve a hacer otro impulso, corrección, impulso y nos saca en este nivel, ¿vale?
Fijaos cómo en todo momento nos ha acompañado Williams, que es importante que tengamos un compañero de viaje que realmente muestre cordura también, porque si fuera más nervioso, pues lógicamente nos generaría bastantes más dudas, ¿vale? Para todos los que os estáis marchando, no hay ningún problema, se va a quedar grabado. Gracias por los comentarios y lo que espero es que os pueda ser de utilidad. No sé si me dejo alguna respuesta, alguna pregunta por responder. Si me dejo alguna, disculpad, porque a veces a medida que me vais escribiendo siempre me suelo dejar alguna. Pero insisto, creo que realmente el sistema es sencillo, no genera dudas y realmente es un sistema interesante para poder hacerlo. Gracias por los comentarios. Vale, Lourdes, me preguntas, stop loss dinámico por teoría de Dow. Sí, sí. De hecho, realmente a mi juicio es más interesante, más allá de esperar al cierre de velas, que os fijéis por la tendencia principal y vayáis a medida que el mercado siempre va dejando miguitas de pan, ¿vale? Siempre nos va dejando pistas. Es decir, por ejemplo, en un gran movimiento bajista, siempre nos va a encontrar zonas de defensa aquí, aquí, aquí. Es decir, los máximos van siendo decrecientes. Esas son las pistas que nos va dejando el mercado para ir dinamizando trailing stop. En esta posición, por ejemplo, que hemos entrado aquí en este nivel, el stop loss inicialmente está aquí, luego está aquí, porque aquí ya nos ha echado, ¿vale? Luego está aquí, aquí, aquí y aquí. Así que coincido contigo, Lourdes, en el comentario que haces sobre el seguimiento de tendencias por teoría dinámica de Dow, ¿vale? Eso lo vamos a encontrar siempre. Siempre explico varias maneras de gestionar el stop loss porque realmente pues cada trader, pues unos utilizan cierres parciales, otros no, otros aprovechan los stop loss y en este caso las soportes y resistencia dinámicos, etcétera. Es decir, siempre insisto, si realmente quitamos a cualquier sistema, desnudamos el sistema y dejamos simplemente la acción del precio, lo que son las velas, vamos a eliminar todos los indicadores, nos vamos a encontrar que siempre hay pistas en el mercado. Una entrada que se produce ahí, subimos el stop loss ahí, luego ahí, y siempre nos va dejando situaciones en el camino aquí hasta que ya, pues, en una regresión de mercado, lo subimos aquí y aquí ya nos salta, ¿vale? Es decir, aquí ya nos salta porque ya nos encontramos esta gran vela de casi 130 puntos. Por lo tanto, antes nos ha dejado miguitas el mercado como diciendo, aquí me voy a detener, pero voy a continuar con mi impulso, ¿vale? Este sería la teoría de Dow al desnudo, la purista, es decir, sin indicadores, como se analizaba el mercado a principios del siglo XX, ¿vale? Por lo tanto, lo podéis utilizar también. Os puedo facilitar mi correo electrónico. Sí, en este caso no hay indicadores que descargar, pero si tenéis cualquier duda, sin ningún problema, me podéis escribir que para eso estoy, ¿vale? Para ayudaros en todo lo que sea posible, aclararos cualquier tipo de sistema, comentaros que voy a desarrollar también un consultorio de bolsa de inversión en el mes de abril, el día 12, donde si queréis, una vez que asistáis, podéis, más allá de que os voy a hablar del entorno macroeconómico, de cómo aprovecharlo, me podéis también preguntar dudas sobre estrategias de trading, de las que hayamos visto con anterioridad, ¿vale? O sea que estaré encantado de poder resolver las dudas. Os facilito el correo electrónico, ahí lo tenéis, para todas las dudas que tengáis. No sé si me dejo alguna pregunta más por responder. ¿Queréis comentarme alguna cuestión más antes de finalizar el webinario? Complicado, Rosendo. Cuando me preguntas mejor el sistema o el Horner modificado, es la típica pregunta de aquí quién es más, ¿no? ¿A mamá o papá? Yo os animo a que utilicéis, a que probéis el sistema. El sistema Allen da muchas alegrías, es un sistema muy interesante en gráfico diario. Ya sabéis que todo sistema tendencial lo que va a buscar en todo momento es, en concreto, que tengáis una tendencia sobre la que surfear, ¿vale? Cuando el mercado está lateral, pues va a sufrir como todos, salvo que hagas una operativa de breakouts. Pero os animo a que lo utilicéis porque creo que es un sistema que os puede aportar, sobre todo, cortar muy rápidamente las pérdidas, acotarlas y sobre todo estar dentro del mercado y limitando beneficios durante mucho tiempo. Para el scalper la mejor temporalidad justo va a estar siempre entre 1 y 5 minutos con este sistema. Activos, si me preguntas activos, el Nasdaq y el Dow, perdón, y el DAX.
Nasdaq y DAX, principalmente, creo que para hacer scalping se adapta muy bien. El SP es muy técnico, sobre todo en gráfico de 5 minutos, pero para operar, por ejemplo, un minuto, a mi juicio los más interesantes son el Nasdaq y el DAX alemán. Sí, sí, sí. Cuando me preguntáis exactamente qué sistema, pues al final es que prácticamente me quedaría con todos, ¿no? Creo que cada sistema tiene sus pros y sus contras. Aquí intento explicarlo todo, ¿vale? No os intento comentar un sistema maravilloso porque todos sistemas tienen sus puertas de salida y sus ineficiencias, es lo normal, porque en definitiva el sistema lo fortalecemos nosotros. Es decir, nuestro estudio, en este sentido, nuestra disciplina, eso es lo que hace en definitiva que un sistema funcione o no funcione. Realmente es, los traders, un trader institucional no pregunta a otro con qué operativa trabaja. De hecho, un trade institucional opera prácticamente sin indicadores, no utiliza ningún indicador, utiliza precio y se apoya en algunas noticias y a partir de ahí busca zonas de sobrecompra y sobreventa y nada más. No utiliza en la mayoría de las ocasiones medias móviles, ni osciladores, ni nada de eso, ¿no? El trading institucional es muy diferente de lo que vemos aquí. Pues sin más preámbulos, vamos a dar por finalizado el webinario. La verdad es que webinario donde creo que hemos podido hacerlo muy dinámico, donde ha habido una intervención muy interesante por cada uno de vosotros y sobre todo lo que busco es que podáis sacar el mayor partido a las estrategias para que eso se refleje en vuestra cuenta de trading. Así que acordaos, cuanto mayor ese time frame, menos el ruido. Sé que siempre está, en este caso, la duda, la incertidumbre o la ambición de querer operar en corto plazo, en gráficos muy cortos y a las 12 de la mañana, pues irnos a jugar al pádel, ¿no? Como decía el otro. Pero realmente hay que pensar que la sensatez y la cordura del mercado siempre va a estar en gráficos de una hora en adelante, que es básicamente las temporalidades que yo suelo comentar que funciona mejor para sistemas de seguimiento de tendencia. Dicho esto, muchas gracias a todos. Seguiremos realizando webinarios. Creo que me preguntabas por ahí también el webinario de probador de estrategias. Lo vamos a hacer también. Lo haremos en breve. Lo esperamos para el próximo mes. Y muchas gracias por vuestra atención, por vuestra participación y espero que os haya sido de utilidad. Espero que paséis una muy buena tarde. Un saludo a todos.